Bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy, listos para sumergirnos en un tema que sé que les encanta del mundo de las celebridades turcas. Y hoy vamos a hablar de una pareja que, aunque ya no estén juntos, sigue dando mucho de qué hablar, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Como bien saben, su relación fue un auténtico boom, un romance de cuento de hadas que nos tuvo a todos enganchados. Pero como muchos cuentos de hadas, este también tuvo su final. Y con el final siempre surgen las preguntas, las especulaciones, los y sí. Y hoy vamos a explorar una teoría que ha estado circulando mucho por las redes. ¿Se arrepiente Hande de algo con respecto a Kerem? ¿Hay algo que ella cree que él debió haber hecho de manera diferente? Vamos a desentrañar esta madeja juntos. Pero antes de que nos metamos de lleno en el chisme jugoso, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí, o si ya llevan tiempo viéndome pero aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, y únanse a esta comunidad que cada día crece más y más. Les prometo que no se arrepentirán. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. La ruptura de Hande y Kerem fue, sin duda, una de las noticias más comentadas del año pasado. La pareja, que se conoció y enamoró durante el rodaje de la exitosísima serie Sen Kalkam, parecía destinada a durar para siempre. Su química en pantalla era innegable, y esa química se tradujo en una relación real que conquistó corazones en todo el mundo. Esa química era palpable, electrizante, casi como si sus personajes, Eda y Serkan, hubieran cobrado vida propia y decidido continuar su historia fuera de las cámaras. Era un amor joven, fresco, vibrante, que se sentía genuino y que resonaba con el público de una manera muy especial. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la presión mediática, las agendas apretadas y las diferencias personales terminaron por pasar factura. Los rumores de crisis comenzaron a circular, alimentados por la omnipresencia de los paparazzi y la constante vigilancia de las redes sociales. Cada pequeña interacción, cada comentario enigmático, era analizado con lupa por los fans, que buscaban desesperadamente señales de que todo seguía bien entre la pareja. Pero la verdad era que, bajo la superficie de esa imagen perfecta, las grietas se estaban haciendo cada vez más grandes. Y finalmente la confirmación de la ruptura llegó como un balde de agua fría para muchos de sus fans. Ahora bien, ¿de dónde viene esta idea de que Hande se arrepiente de algo, o de que Kerem debió haber hecho algo diferente? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Después de la ruptura, tanto Hande como Kerem han mantenido un perfil relativamente bajo en lo que respecta a su vida personal. Ambos han sido muy cautelosos a la hora de hablar del tema, evitando dar detalles explícitos sobre las razones de la separación. Esto inevitablemente ha dejado un vacío que los fans y los medios han llenado con especulaciones y teorías de todo tipo. Sin embargo, algunos comentarios sutiles, algunas declaraciones indirectas y, sobre todo, las interpretaciones de sus fans más acérrimos, han alimentado esta teoría. Una de las principales razones por las que se cree que Hande podría tener algún remordimiento es la forma en que la relación terminó. Si bien ninguno de los dos ha dado detalles explícitos sobre las causas de la ruptura, se especula que las diferencias en sus prioridades y en la forma de gestionar la relación fueron factores clave. Se rumorea que Hande en algún momento se sintió abrumada por la intensidad de la fama y la atención mediática que rodeaba su relación, y que quizás esperaba que Kerem la apoyara más en ese sentido. También se dice que ambos tenían diferentes visiones sobre el futuro de su relación, lo que generó tensiones y desacuerdos. Algunos insiders han comentado que Hande en un momento dado, esperaba un mayor compromiso por parte de Kerem. No me malinterpreten, no necesariamente un anillo de compromiso, aunque eso también podría haber estado en sus planes a futuro. Sino más bien, un compromiso en términos de dedicar más tiempo a la relación, de hacerla una prioridad a pesar de sus apretadas agendas. Un compromiso que fuera más allá de las apariciones públicas y los gestos románticos en redes sociales, y que se tradujera en una mayor conexión emocional y una mayor dedicación al bienestar de la pareja. Recordemos que ambos son figuras muy solicitadas en Turquía y en el extranjero. Hande, con su belleza y talento, ha protagonizado numerosas series y campañas publicitarias. Su agenda está repleta de proyectos y compromisos, lo que la obliga a viajar constantemente y a pasar largas jornadas en el set de rodaje. Kerem, por su parte, también ha estado muy ocupado con proyectos actorales y colaboraciones con marcas internacionales.
Su carrera ha despegado en los últimos años, convirtiéndolo en uno de los actores más cotizados del país. Esta alta demanda profesional, si bien es un signo de éxito, también puede ser un obstáculo para mantener una relación sana y estable. Se requiere mucha comunicación, comprensión y disposición para hacer sacrificios, y quizás, según las especulaciones, Ande sintió que Kerem no estaba dispuesto a hacer esos sacrificios en la medida en que ella esperaba. Quizás ella necesitaba más tiempo a solas, más momentos de intimidad, más apoyo emocional en medio del torbellino de la fama. Otra teoría que circula es que Ande podría haber deseado que Kerem fuera más abierto y transparente con respecto a la relación. En el mundo del espectáculo, es común que las parejas mantengan cierto secretismo para proteger su privacidad. Sin embargo, algunos creen que Kerem llevó este secretismo al extremo, evitando hablar públicamente sobre Ande y sobre su relación en la medida de lo posible. Tal vez él pensaba que era la mejor manera de proteger su intimidad, pero esto pudo haber generado dudas e inseguridades en Ande. Esto, según algunos fans, podría haber generado inseguridad en Ande, haciéndola sentir que Kerem no estaba tan orgulloso de ella como ella lo estaba de él. Son interpretaciones, claro está, pero son interpretaciones que tienen cierto fundamento en la observación de sus comportamientos públicos. Es importante recordar que la percepción pública de una relación a menudo difiere mucho de la realidad, y que lo que vemos en las redes sociales es solo una pequeña parte de la historia. Sin embargo, para los fans, estos detalles son importantes y pueden influir en su opinión sobre la pareja. Ahora, ¿qué es lo que se cree que Kerem debía haber hecho? Aquí es donde entramos en terreno pantanoso, porque estamos hablando de suposiciones y de proyecciones basadas en lo que hemos visto desde fuera. Sin embargo, es innegable que muchos fans creen que Kerem podría haber sido más proactivo en la relación, más expresivo con sus sentimientos y más dispuesto a comprometerse con las necesidades de Ande. Algunos incluso se atreven a decir que Kerem debió haber luchado más por la relación cuando las cosas se pusieron difíciles. En lugar de dejar que las diferencias los separaran, debió haber hecho un esfuerzo mayor por encontrar puntos en común y por solucionar los problemas juntos. Quizás, según esta teoría, él se rindió demasiado pronto, o no hizo lo suficiente para demostrarle a Ande que estaba dispuesto a luchar por su amor. Pero seamos honestos, nadie sabe realmente lo que pasó entre Ande y Kerem. Todas estas son especulaciones, teorías y deseos de los fans que en el fondo, añoran verlos juntos de nuevo. Es fácil juzgar desde fuera, pero solo ellos saben la verdad sobre su relación y sobre las razones por las que terminó. Solo ellos conocen los detalles íntimos de su relación, las conversaciones privadas, las emociones ocultas que los llevaron a tomar la difícil decisión de separarse. Es importante recordar que ambos son personas adultas, capaces de tomar sus propias decisiones y de seguir el camino que consideran mejor para sus vidas. Quizás en el momento de la ruptura, era la mejor opción para ambos. Quizás con el tiempo se den cuenta de que cometieron un error y decidan darse una segunda oportunidad. O quizás simplemente sigan adelante y encuentren la felicidad en otros brazos. Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí es cierto es que su relación dejó una huella imborrable en el corazón de muchos fans. Su amor en pantalla y su posterior romance en la vida real fue un torbellino de emociones que nos mantuvo enganchados y que nos hizo creer en el poder del amor verdadero. Nos recordaron que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, y que la química entre dos personas puede ser algo realmente mágico. Ahora, hablando de Ande y Kerem individualmente, es innegable que ambos han seguido adelante con sus vidas y con sus carreras. Ande, como ya sabemos, sigue siendo una de las actrices más solicitadas de Turquía. Ha protagonizado nuevas series y películas, y ha seguido cosechando éxitos tanto en su país como en el extranjero. Su belleza, su talento y su carisma la han convertido en una de las figuras más queridas del mundo del espectáculo. Ha demostrado ser una actriz versátil y talentosa, capaz de interpretar una amplia gama de personajes y de conectar con el público a través de su actuación. Kerem, por su parte, también ha estado muy ocupado con nuevos proyectos. Ha participado en series y películas, y ha seguido trabajando como modelo y embajador de marcas. Su talento y su atractivo lo han consolidado como uno de los actores más populares de Turquía. Ha demostrado ser un actor carismático y con mucho potencial, y ha ganado el reconocimiento del público y la crítica por su trabajo. Ambos han demostrado ser profesionales consumados y personas resilientes, capaces de superar los obstáculos y de seguir adelante con sus vidas. Y eso, independientemente de lo que haya pasado entre ellos, es algo que merece ser admirado y reconocido.
Han sabido mantener la compostura y la profesionalidad en medio de la tormenta mediática, y han demostrado que son capaces de seguir adelante con sus vidas y sus carreras a pesar de la ruptura. En resumen, ¿se arrepiente Ande de algo? ¿Debía Kerem haber hecho algo diferente? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Solo ellos conocen la respuesta a esas preguntas. Lo que sí sabemos es que su relación fue un capítulo importante en sus vidas, y que dejó una huella imborrable en el corazón de muchos fans. Un capítulo que, aunque haya llegado a su fin, siempre será recordado con cariño y nostalgia. Y ahora, mi gente bella, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis profundo sobre Ande y Kerem. Recuerden que todo lo que hemos hablado aquí son especulaciones y teorías basadas en lo que hemos visto desde fuera. La verdad, como siempre, la tienen ellos. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Significa muchísimo para mí. Espero que les haya entretenido y que les haya hecho reflexionar un poco sobre el mundo de las relaciones y sobre cómo a veces las cosas no siempre salen como esperamos. Y sobre la importancia de recordar que detrás de las figuras públicas hay personas reales, con sentimientos y emociones complejas, que merecen respeto y comprensión. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Ande se arrepiente de algo? ¿Creen que Kerem debió haber hecho algo diferente? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Y no olviden compartir sus propias teorías y especulaciones sobre esta relación que sigue dando que hablar. Y por último, pero no menos importante, les pido un último favor. Si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y, si aún no lo han hecho, suscríbanse a mi canal. Me ayudarían muchísimo a seguir creciendo y a seguir trayéndoles contenido que les guste. Además, activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos, donde seguiremos explorando el fascinante mundo de las celebridades turcas y sus historias de amor y desamor. Los quiero muchísimo. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos.